Esta vez vamos a hablar de la cuarta parte, ¿no? Que se denomina abordando retos. Como decir, llevar adelante una familia, un matrimonio, no es algo automático, fácil. Los amigos que son casados, pues no me dejarán mentir que no es algo fácil. Entonces hay que desarrollarlo, hay que construirlo y es un reto. Ahora, yo la semana pasada hice una comparación que decía que cuando un nuevo ser, un nuevo niño va a nacer, entre cuando el niño se forma y va creciendo hasta que ya llega a ser un muchacho robusto, sano y salvo, surgen muchos desafíos, surgen muchos retos. Mientras el niño viene al mundo, en la venida al mundo hay muchos retos y mientras pasa sus primeros años llega a fortalecerse. Hay muchos retos. Su salud, su alimentación, su educación, son asuntos muy importantes. Mientras el nuevo ser crece y se fortalece. Si el niño no es bien cuidado, puede no completar su ciclo de vida. Puede no llegar a adolescente, puede morir, puede no nacer, puede no cumplir el propósito por el cual está viniendo a este mundo. Ahora bien, lo mismo sucede cuando una pareja se enamora, se casa y una nueva familia, como una nueva célula, nace y comienza a desarrollarse. ¿Correcto? Es lo mismo a otro nivel. Esa nueva familia también corre riesgos desde el primer momento. Surgen retos, surgen desafíos. La nueva familia debe nutrirse espiritualmente, sanarse, fortalecerse, terminar de formarse, robustecerse, tal como el cuidado de un niño recién nacido constituye un reto, un desafío, también es un desafío formar y fortalecer una nueva familia y evitar que se muera esa nueva familia. Entonces vamos a ver que hay muchos retos. Uno de estos retos, tal vez el primero, es convencer a los papás. La pareja, cada uno tiene sus padres. Si es que tienen suerte de que los padres, los cuatro, están vivos, pues no son solo dos, sino son 6 que se involucran en esa
en ese poder de decidir si se pueden casar o no. Obviamente, en primer lugar, es la pareja la que decide si casarse o no casarse, ¿no? Es decir, ningún pariente me puede imponer a mí que me vaya a casar con una persona en especial. Pero los padres de familia, los 4 padres que estén con vida, tienen la potestad de no estar de acuerdo con ese matrimonio. Baha'u'llah dispone que cuando una pareja se va a casar, deben dar su consentimiento los padres biológicos de ambos, puesto que los padres aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Puede ser que ellos encuentren algún problema que la pareja misma no lo encuentra. Obviamente esos padres tienen que estar libres de prejuicio. No van a decir, tú no te vas a casar con esta persona porque es alto, bajo, negro, blanco, rico o pobre, sino que se tendrían que basar en sus cualidades y sus capacidades para llegar a ser una buena pareja para su hijo o su hija. Entonces, el primer reto, el primer desafío es llenar las expectativas de los padres. ¿Correcto? Este es un desafío. ¿Algún comentario? Ok. Entonces vamos a leer una cita al respecto. En el Bayán se ha decretado que el matrimonio dependa del consentimiento de ambas partes, deseando establecer amor, unidad y armonía entre nuestros siervos. Lo hemos condicionado una vez que se conozca el deseo de la pareja, al permiso de los padres para que entre ellos no surja enemistad ni rencor. Y en esto aplicamos aún otros propósitos. De esta forma ha sido dispuesto nuestro mandamiento, Baha'u'llah. Interesante, ¿no? Porque un matrimonio es la unión no solo de 2 personas, es la unión de 2 familias en una. Es la unión de 2 tribus, a veces, ¿no? De 2 clanes o de 2 grupos de familias. Muchas veces de 2 culturas diferentes. Entonces, esta unión, para que sea totalmente armoniosa, requiere también del consentimiento de los padres de ambos. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver el verdadero reto comienza cuando la pareja ya convenció a los 4 padres vivos de que su pareja que ha escogido es la adecuada. Ahora comienzan a tener el reto de mantener la unidad familiar, de hacer de esa nueva familia un lugar apto para que crezcan sus hijos y para que
progresen espiritualmente, tanto sus hijos como también ellos mismos, ¿no? Esto no es algo automático ni algo fácil, es todo un reto. Veamos qué dicen los escritos. En verdad, el Señor ama la unión y la armonía y aborrece la separación y el divorcio. Bajaula. El propósito fundamental que motiva la fe de Dios es para que el amor y la unidad crezcan cada vez más. Y el amor y la unidad comienza desde el amor a uno mismo, luego viene el amor a su familia, a su tribu, a su ciudad, a su país y al mundo, y algún día a la galaxia, ¿no? O sea, la fe de Dios desarrolla ese amor y unidad. Quiere decir, muchos dicen Dios es amor, ¿no? Dios ama la unidad. Y es una cualidad que la raza humana va adquiriendo poquito a poquito desde sus inicios. Unidad de la familia, unidad de los clanes y las tribus y las ciudades y los países, y hoy en día la unidad mundial. Entonces, el matrimonio es la puesta en práctica de esta unidad. Veamos a este otro. No te aflijas si te entristezcas, ni te entristezcas. Pon toda tu confianza en Dios y aférrate al manto del Todopoderoso. Gracias a Dios hasta ahora te ha ido bien y así volverá a ser. En verdad, tu Señor es el clemente, el todo misericordioso. Esfuérzate al máximo por no separarte de la hija de, pues el único Dios verdadero desea la armonía, mientras que la discordia es contraria a su beneplácito. Él desea la unión, no la división, y desea la conexión, no la separación. La más favorable de todas las condiciones es la armonía y el amor. Sin embargo, si ello no es posible en modo alguno y ha surgido una aversión total, es permisible la separación. Esfuérzate, por tanto, con todas tus energías por lograr la unidad, no la división. Abdul Baha. Realmente la fe Bahá'í, la fe de Bahá'u'lláh, está en contra de que uno se separe por cualquier tontería. Y hoy en día en nuestras sociedades, por cosas ínfimas, la gente se separa. Pero realmente, para convencer, para, para digamos, reunir suficientes razones para causar una separación, realmente esas razones tienen que ser muy graves y muy válidas. No es simplemente porque no me gustó algo y ya me voy a separar. Porque para eso me tengo que fijar antes. Ahora, hay algunas religiones como el judaísmo y el islam que permiten el divorcio con relativa facilidad. Pero hay religiones, bueno, que yo sepa, el cristianismo, ¿no? Que prohíbe el divorcio. Eso es sabido por todos, ¿no? Precisamente porque en la fe cristiana se menciona que esta unión es algo sagrado, hecho por Dios.
entonces no hay que querer separar algo que Dios ha unido. Ahora yo les pregunto, el hecho de prohibir el divorcio ha logrado impedir que haya divorcio en el cristianismo. ¿Tienen alguna referencia, algún dato sobre esto? ¿O quiénes se divorcian más? ¿Los cristianos, los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los bahá'ís? ¿Quiénes se divorcian más? ¿Quiénes tienen mayor porcentaje de divorcio? ¿Saben ustedes? Bueno, veamos. Yo le pedí a inteligencia artificial que me haga un cuadro. Yo creo que el cuadro me lo hizo de acuerdo a la sociedad norteamericana, creo. O sea, este cuadro no es según todo el mundo, sino según la gente que vive en los Estados Unidos. Y al parecer, en el cristianismo, que son los que tienen prohibido el divorcio, se registra el mayor porcentaje de separación, de divorcio. Y en el judaísmo y en el islam, que ellos permiten el divorcio con un poco más de facilidad, no es que lo promuevan tampoco, ¿no? Pero al menos la figura existe y lo permiten. Entre ellos hay menor porcentaje de divorcio. Ahora, no vamos a ponernos a analizar cuál es la razón, pero a lo que quiero llegar yo es que el hecho de que prohíban algo no implica que no se va a dar, ¿no? Ahí está el caso del cristianismo, ¿no? Que tiene prohibido el divorcio, sin embargo registra la mayor cantidad de divorcio. Claro, hay ciertos factores en la sociedad que existen ahora que hace 2000 años no existían y la sociedad como que ya no está dando el valor sagrado al matrimonio. El matrimonio se ve más como una unión de conveniencia. Como ya les he contado varias veces en esta reunión, vi una película en la que un muchacho de una familia bien acomodada se quería casar con una chica que al parecer a la mamá de él no le agradaba. No sé si era pobre, no recuerdo. Algo tenía que la señora no la quería. Entonces la señora le dice a su hijo, pero hijo, ¿por qué te vas a casar con ella? Entonces él le dice, pero mamá, ¿acaso es algo para toda la vida? Es decir, para él era claro que el matrimonio era algo temporal. Se iban a casar y a los 2 años tal vez se iban a divorciar y se acabó el asunto, ¿no? Que no era ninguna tragedia. Obviamente eso era una película, pero la película demuestra lo que afuera está sucediendo o cómo la gente está pensando acerca del matrimonio, ¿no? Entonces, claro, la fe Bahá'í como surge después del Islam, entonces en el ámbito donde se comienza a desarrollar la fe Bahá'í, la religión anterior es la musulmana, ¿no?
Y Abdul Baha hace referencia a la facilidad con que una pareja musulmana podía separarse, cosa que en la fe Bahá'í no se debe dar. Veamos qué dice Abdul Baha. Antiguamente en Persia, el divorcio se conseguía con suma facilidad. Entre las gentes de dispensaciones pasadas, un asunto insignificante causaba el divorcio. Sin embargo, cuando resplandeció la luz del reino, las almas fueron reavivadas por el espíritu de Bahá'u'lláh y entonces evitaron por completo el divorcio. En la actualidad, en Persia, el divorcio no tiene lugar entre los amigos, a menos que exista una razón poderosa que imposibilite la armonía. Algunos casos de divorcio se dan en circunstancias excepcionales de este tipo. Abdul Baha. Aquí está la continuación de la misma cita. Los amigos de América deben vivir y comportarse de este modo. Deben abstenerse estrictamente de recurrir al divorcio, a menos que surja algo que los obligue a separarse debido a su aversión mutua, en cuyo caso, y con el conocimiento de la asamblea espiritual, pueden decidir separarse. Luego, deben ser pacientes y aguardar un año completo. Si durante ese año no se restablece la armonía entre ellos, puede formalizarse el divorcio. No debe ocurrir que tras producirse una leve fricción o disgusto entre esposo y esposa, él piense en unirse a otra mujer o, Dios no lo quiera, ella piense también en otro esposo. Esto es contrario a la pauta marcada por los valores celestiales y la verdadera castidad. Los amigos de Dios deben vivir y comportarse de tal manera y mostrar tal excelencia de carácter y conducta que causen asombro en los demás. El amor entre marido y mujer no debe ser puramente físico, no, antes bien debe ser espiritual y celestial. Abdul Baha. Ok, muchas gracias. La cosa es que en la sociedad, especialmente occidental, y esto no quiere decir que la sociedad oriental está mejor, no, simplemente hablo de la sociedad occidental porque aquí vivimos en el occidente y conocemos esta sociedad. En esta sociedad, el valor de lo espiritual está por los suelos, no entre tú y yo, pero entre una gran mayoría de gente. El ser humano no es un ser espiritual. Es un ser netamente material. Aunque hablen de espiritualidad, pero muy a la ligera, ¿no? Consideran al ser humano como algo en que debe enriquecerse, debe buscar compañía, buscar relaciones, disfrutar, gozar, comer, bailar, nadar, qué sé yo, viajar, pasarla bien hasta el último instante de su vida y después quién sabe a dónde va, ¿no? Y precisamente por lo que después de muerto ya no puede seguir gozando, entonces tiene que gozar lo más que puede. Es decir, es una sociedad muy materialista. Y desde el punto de vista materialista, hormonal, físico, el amor material termina. Los viejitos que tienen 50 años de estar casados ya no sienten nada sexual cuando se tocan, cuando están cerca uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que los mantiene unidos? Es la espiritualidad, ¿no? El amor espiritual. Entonces, aquí está diciendo Abdul Baha, señores amigos de América, ¿no? De Occidente, no, no vayan por los caminos
de las mayorías de la gente, ¿no? La fe, en la fe, el matrimonio es un asunto espiritual, ¿correcto? ¿Algún comentario? Bueno, otro desafío es mantener la unidad familiar por amor a los hijos. Los hijos, mientras están en la familia, con la familia, o incluso después, pero mucho más cuando están con los padres, viviendo con los padres, sufren mucho un divorcio, una separación. Sufren. En la sociedad actual es tan común el divorcio que una buena parte de la población proviene de familias divorciadas y lo ven tan normal. Y pareciera algo normal y común, pero eso no quiere decir que los hijos no van a sufrir. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si, si aquí en la ciudad donde vivo es normal que la gente le duela el estómago, entonces nadie se alarma de que te duele el estómago, pero te duele. Es un dolor. No estás bien. Entonces, si bien para mucha gente, tú en una aula de clase preguntas quiénes vienen de una familia divorciada, yo no sé, tal vez la mitad de la gente levante la mano y nadie se alarme. Pero no quiere decir que es bienvenido. Solo que es por lo común que es, a nadie le alarma. Vamos a ver qué dice una carta en nombre de Shoghi Effendi sobre este punto. Al considerar divorcio, pensar en sus hijos. Él lamentó mucho saber que usted y su esposo se sienten todavía tan infelices juntos. Siempre es una fuente de dolor en la vida cuando las personas casadas no pueden llevarse bien. Aún así, el guardián cree que al considerar el divorcio, usted y su esposo deben pensar en el futuro de sus hijos y como este importante paso por su parte influirá en su vida y su felicidad. En nombre de Shoghi Effendi. Entonces, puede ser que una pareja, papá y mamá o esposo y esposa, no quieran luchar por salvar su relación personal entre ellos y que tengan razones para buscar el divorcio. Pero además de dañar los sentimientos de los hijos, también les deja un mal antecedente, un mal ejemplo, ¿correcto? Es decir, si papá y mamá se divorcian, además de que los hijos sufren un vacío por el divorcio de sus padres, también toman un ejemplo malo. Es como que tus padres son borrachos y tú tienes una gran posibilidad de ser borracho. Si tus padres se divorciaron, es muy probable que tú también tengas una tendencia de divorciarte. Es decir, tomas un mal ejemplo
de lo que es formar una familia. Veamos qué dicen los escritos. No hay duda de que los creyentes de América, probablemente influenciados de manera inconsciente por la extrema laxitud moral prevaleciente y la frívola actitud hacia el divorcio, que parece cundir cada vez más, no se toman el divorcio lo suficientemente en serio, ni parecen comprender el hecho de que, si bien Bajaulá lo ha autorizado, lo ha permitido solo como un último recurso y lo condena enérgicamente. La presencia de los hijos como un factor en el divorcio no se puede ignorar, pues sin duda coloca una carga aún mayor de responsabilidad moral sobre el marido y la mujer cuando contemplan tal paso. Bajo tales circunstancias, el divorcio ya no es solo cuestión de ellos y sus deseos o sentimientos, sino que también repercute en todo el futuro de sus hijos y en la actitud de estos hacia el matrimonio. En nombre de Shoghi Effendi. Ven, o sea, aquí está diciendo que si tú como hijo ves que tu padre con facilidad se divorció, no luchó, entonces también tu actitud hacia el tema del matrimonio tiende a ser parecido. No siempre, porque cada quien es cada quien y no todos actúan de la misma manera. Pero un porcentaje de los hijos de familias que con facilidad, sin luchar, tienden a separarse, también terminan separándose, así como una parte de los hijos de los pueden hacerse alcohólicos, aunque no es automático, pero se da, ¿correcto? Ok. Vamos a ver otro tema también que tocan los escritos bahá'ís, que es cuando se casan dos personas de diferentes tendencias religiosas. En la imagen tal vez al parecer es, no sé si es entre musulmán y judío, no sé, la boda, ¿no? De acuerdo a la imagen. Pero pues en el caso nuestro podemos tocar el caso de que una persona bahá'í tenga una pareja que sea de otra religión. Perdón. ¿Qué sucede? Antes de leer citas, no sé si ustedes quieren opinar acerca de cuando los esposos no pertenecen a la misma religión. Obviamente cada quien va a querer enseñar su propia fe, su propia religión a sus hijos. Y ambos tendrían el derecho de enseñar a sus hijos su fe. Pero también antes de casarse, deben hablar al respecto, porque antes de casarse, ellos bien saben que son de diferentes religiones. A veces uno es Bahá'í, el otro no lo es, pero no le importa, no es muy dado a la religión. Entonces deja que la parte Bahá'í eduque a sus hijos como guste, con clases de niños, con enseñanzas bahá'ís, pero no siempre se da esto. Por ejemplo, yo conozco parejas que uno es bien católico y el otro es bien bahá'í, y cada uno tiene gran deseo de que su hijo aprenda lo mismo, la misma fe.
¿Qué dicen ustedes? Kurosh, mira, el tema es bien interesante. Yo no tengo, mis hijos todos se han casado con Bahá'í, de modo que no tengo una experiencia cercana. Pero sí, claro, lo que tú dices es lógico. Cada uno, si son devotos en su respectiva religión, va a querer que los hijos sean de esa religión, ¿no? De él o de ella, ¿no? Yo tengo el caso bien cercano de una sobrina, bueno, es sobrina de mi esposa, que hace un par de meses, 3 meses, una cosa así, ella es adventista y se ha casado con un joven que es ateo, o sea, no cree en Dios, ¿no? Lógicamente el matrimonio ha tenido que hacerlo fuera de la iglesia porque está prohibidísimo, está completamente prohibido que un adventista se case con gente de otra religión y peor pues con ateos, pues ya no, eso no se soporta. Yo no sé cómo va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué quedará la cosa, no? Pero es una experiencia nueva, ¿no? Curioso, sí, pero claro, claro, papá y mamá que tienen su religión quieren que sus hijos pues pertenezcan ahí, ¿no? Es un problema que hay que tratar de evitar en lo posible, Dios mío. De verdad, yo no me gustaría tener esos problemas. Gracias. Interesante, ¿no? El ateo me imagino que va a venir de la iglesia de Karl Marx. ¿Qué? Con su libro sagrado El Capital. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver, Kevin, ¿qué desea decir? Sí, más que todo, utilizo un paréntesis pequeño. Digamos, a mí me gusta bastante, digamos, la fe Bahá'í porque no se impone, digamos, la fe. Porque, digamos, cuando hay matrimonios así, digamos, de un Bahá'í o de un cristiano, sí o sí quieren imponer, digamos, una religión. Pero en cambio, en la fe Bahá'í es como que se les enseña a los niños desde muy pequeños a adorar a Dios. Eso, digamos, es la meta. Pero ya cuando cumplen la mayoría de edad, que es a los 15 años, están a su libre derecho de decidir si quieren ser o no Bahá'í. Y eso es como que, digamos, a mí me gusta un poco de la fe Bahá'í. Eso es todo. Maravilloso, sí, es cierto, Kevin. Ahora, el hecho de que yo como Bahá'í no tenga que imponer a mis hijos la fe, no quiere decir que no se lo voy a enseñar, ¿no? Obviamente, sabemos eso todos. Los Bahá'ís enviamos a nuestros hijos a las clases de virtudes y en la casa les hablamos de Baha'u'lláh, de Abdul Bahá, de la fe Bahá'í, de los principios Bahá'ís, de las virtudes Bahá'ís, de todo esto. Pero a los 15 años, a partir de los 15 años, el niño puede decidir si adherirse a la fe Bahá'í o no. Antes de eso son niños Bahá'ís, como hijos de Bahá'ís. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el niño cuando crezca va a escoger no quiere decir que yo no le voy a enseñar la fe. Ahora, así como yo le quiero enseñar la fe a mi hijo, mi pareja puede ser católica, musulmana, judía, también quiere enseñar su fe a su hijo que es también mi hijo. Entonces ahí puede surgir un conflicto cuando ambos somos exigentes y de una fe bastante fuerte. Entonces, ahora hay una cosa, vamos a leer unas palabras de la Casa Universal de Justicia, pero antes dice la Casa Universal de Justicia que Baha'u'lláh ha dispuesto, ojo, que la familia sea una institución esencial y fundamental para la organización de la sociedad. Ojo, repito, Baha'u'lláh ha dispuesto que la familia sea una institución fundamental, esencial para organizar el mundo, la sociedad. Y ha alentado a los Bahá'ís, ¿no?
a crear familias sólidas y sanas. Esta labor de crear familias sólidas y sanas no es fácil y conlleva a un tipo de dificultad muy especial cuando tu cónyuge no es de la misma religión, ¿correcto? El hecho de que tú quieres formar un, un núcleo sólido para la sociedad, ¿no? Pero que tu pareja es de otra religión y tiene otros principios y tiene otras ideas con la educación de los hijos. Entonces, la cosa se complica. Vamos a ver qué continúa diciendo la Casa Universal de Justicia. Humberto, tu micrófono, por favor. La Casa de Justicia opina que cuando surgen diferencias entre los progenitores respecto a la educación religiosa de los hijos, los esposos deben respetar el derecho del otro. Usted menciona en su carta que su esposo ha dicho que tener padres de diferentes religiones es confuso para los niños. Esto es indudablemente cierto, pero es un reto para ambos lograr una comprensión más profunda de la unicidad de las revelaciones de Dios. Tanto si el cónyuge no bajáis está dispuesto a realizar este esfuerzo, como si no, el cónyuge bajáis no puede renunciar a la obligación de transmitir la fe a su hijo. También está obligado a otorgar el mismo derecho al cónyuge no bajáis, puesto que usted y su esposo conocían las creencias del otro antes de casarse. La Casa de Justicia no ve ninguna razón por la que un acuerdo así no pueda funcionar. O sea que ustedes antes de casarse ya sabían que el otro es de otra religión. Debieron haber hablado acerca de este tema, del derecho que tienen ambos. O sea, yo puedo ser Bahá'í y puedo creer y creo que la fe Bahá'í es lo mejor para mis hijos. Pero la pareja es judía, musulmana, cristiana y también cree lo mismo. Entonces, ante la sociedad, ambos tenemos derecho de enseñar, no obligar, pero enseñar a nuestros hijos nuestra fe, para que al final él decida, ¿no? Y eso lo sabíamos desde antes. No es que de repente, ay, sorpresa, ¿no? No eres Bahá'í o eres de tal religión. Seguramente cada quien tiene principios y desde antes de tener hijos sabe cómo quiere educarlos y tienen que ponerse de acuerdo totalmente. Vamos a ver la continuación. En su carta da a entender que su esposo espera que usted se convierta al Islam y también indica usted su propio deseo de que él reconozca a Bahá'u'lláh. Aunque estas actitudes son comprensibles, nunca deben convertirse en un impedimento para la unidad de su matrimonio. Puede que su esposo nunca llegue a reconocer a Bahá'u'lláh. Usted, por su parte, nunca podrá abjurar de él. Ello no debe impedir que los dos tengan una vida familiar buena y feliz. La Casa de Justicia espera que usted muestre un gran amor por su esposo, que ore fervientemente por él y que sea la mejor de las compañeras. Si él desea ser musulmán, usted debe ayudarle a ser un musulmán ejemplar. La Casa de Justicia considera que esa actitud facilitará en gran medida las consultas frecuentes que debe mantener con su esposo sobre el tema de la educación religiosa de su hijo, en nombre de la Casa Universal de Justicia. Interesante, ¿no? Yo aquí tengo amigos que
uno es Bahá'í, la otra no es Bahá'í, y son bien fuertes, o sea, no fanáticos, pero ambos son bien firmes en su fe, ¿no? Pero se aman bastante, se aman mucho, más de lo que uno pudiera imaginar. Y ni pasa por sus cabezas una separación. Y cada uno enseña a su hijo valores de su fe. Y seguramente que ese niño, cuando crezca y que es un hermoso y muy bien desarrollado niño, decidirá qué religión escoger, qué camino escoger. ¿Comentarios? Bueno, ahora vamos a ver, también hay desafíos, también hay retos. Cuando un matrimonio no puede tener hijos. Hay gente que se ha divorciado porque ya sea su esposo o su esposa no puede tener hijos. Y ante la sociedad puede ser un argumento válido para buscar el divorcio. Pero incluso en este caso, la fe Bahá'í tampoco aplaude el divorcio, sino que hay alternativas. Vamos a ver qué dicen los escritos. Su carta plantea preguntas sobre permanecer casados cuando una pareja no puede tener hijos y sobre el divorcio y matrimonio con otro cónyuge con el fin de tener una familia. En respuesta a las preguntas planteadas por otros creyentes que no pudieron tener hijos, la Casa de Justicia ha señalado que las enseñanzas de nuestra fe indican que una pareja Bahá'í debe estar dispuesta y abierta a la posibilidad de tener hijos. No obstante, se reconoce que no todas las parejas están físicamente en condiciones de tener hijos. Debe tenerse en cuenta que la procreación, aunque sea el fin primordial del matrimonio, no es su único objetivo, y si una pareja no puede tener hijos propios, no deben sentirse culpables o fracasados, ya que pueden encontrar la realización de sus vidas por medio de otras vías de servicio a Dios y a la humanidad, y a través de la unidad duradera que establece en su relación matrimonial. Entonces todavía falta un pedacito de esta carta, ¿no? Que escribe la Casa Universal de Justicia a una pareja. Pero está planteando ahí que si ustedes no pueden tener hijos propios, hay muchas maneras de servir a la humanidad. Hay muchas maneras de servir a Dios. Hay muchas maneras de quedar bien con Baha'u'lláh. ¿Qué mejor que criar un hijo de Baha'u'lláh? ¿Qué mejor que educar a un hijo de Baha'u'lláh? Vamos a ver la continuación. También debe tener en cuenta que en las enseñanzas de la fe, la adopción de un niño se considera un acto altamente meritorio. Los pasajes que se ofrecen a continuación proceden del Kitab y Actas y de una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi. Afirman este principio: el que educa a su hijo o al hijo de otra persona es como si hubiera educado a un hijo mío, Baha'u'lláh, en nombre de la Casa Universal de Justicia. Interesante, ¿no? O sea, aquí tú puedes educar a tus propios hijos o puedes educar a los hijos de otro.
De cualquiera de las dos maneras, Baha'u'lláh te lo acepta como que estás educando un hijo de él. Es una forma sublime de renunciar a un hijo propio biológicamente a lo que tienes derecho, ¿no? Ante la sociedad, nadie lo niega. Pero también puedes en pro del amor familiar, porque si tú escogiste a una persona como pareja, es porque la amas y deseas desarrollar una familia con esa persona. No están obligados ni a tener hijos, ni a adoptar hijos, ¿no? Pero tener hijos y criarlos, o en caso de no poder adoptar hijos y criarlos, también es una forma muy sublime, tiene la misma validez. Y hay que tenerlo en cuenta y salvan un matrimonio. ¿Qué dicen sobre esto? Yo me imagino que deben tener alguna opinión, ¿no? Adelante. Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta. Yo tengo entendido que ante Dios los padres son responsables y van a responder después en el otro mundo de Dios por la educación espiritual de sus hijos hasta que cumplen la mayoría de edad, que la fe son 15, cuando ya la propia persona, los hijos, se hacen responsables y ellos responden por su propio desarrollo espiritual después de los 15, ¿no? En caso de que sea un hijo adoptivo, los padres tienen ante Dios esa misma responsabilidad y van a responder por la educación espiritual del hijo adoptivo. Yo no es que haya leído algo al respecto, pero mi lógica indica que si tú tuviste la oportunidad de educar a tu hijo durante 15 años, a tu hijo biológico, y al final el hijo tomó la decisión que tomó, ahora, esa decisión que toma tu hijo tiene dos protagonistas. Una es la educación que tú le diste, otra es la decisión que él tomó. Hay hijos gemelos idénticos que ante la misma educación salen muy diferentes. Entonces, no todo lo que haga ese hijo o no haga es culpa del padre. Pero si el padre no hizo su esfuerzo de enseñar espiritualidad, principios divinos a su hijo, si no lo hizo, entonces el padre es cuestionado. O si fue muy ligero. Es mi pensamiento. Ahora, si tú adoptas a un niño desde que tiene 5 años hasta que tenga 15 años, van a pasar 10 años que está bajo tu protección. Los 5 años anteriores bajo protección de quien estuvo. Yo pienso que la responsabilidad es de las personas, no que lo engendraron, sino que lo educaron. Me imagino yo que los primeros 5 años corren a cuenta de la casa hogar donde se educó o de sus padres anteriores,
o de sus padres biológicos que tal vez cuando tuvo 5 años fallecieron, qué sé yo. Pero los otros 10 años pueden correr bajo mi responsabilidad porque soy yo la persona que le está educando. Pero son opiniones mías. No tengo escritos bahá'ís que respalden mi opinión. Si alguien tiene alguna otra opinión, adelante. A mi parecer, me parece que la pregunta de nuestra amiga sí es responsable porque, como dices tú, Kurosh, está bajo su custodia, ¿no? Y responde a sus enseñanzas, porque él va a seguir el ejemplo y todo lo que se le diga, como se le guíe. Y si se le guía mal, también va a responder ante Dios. Tiene que responder de todas maneras, porque está bajo su protección. Gracias. Sí, gracias. Yo pienso así, ¿no? Ahora, que sea exactamente igual o un poco diferente, no sé. Mientras no leamos algo que dice Baha'u'lláh, Abdul Bahá, Shoghi Effendi, no podemos estar muy seguros, ¿no? De nuestras opiniones. Bueno, entonces, cuando una pareja, a pesar de todos los esfuerzos, llega a tomar la decisión de separarse, de divorciarse, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacen las instituciones bahá'ís? Es decir, ahorita no vamos a hablar de ese proceso de divorcio. El tema es sobre el desafío que significa mantener la unidad familiar y no divorciarse. Pero una pareja, por alguna razón, quiso divorciarse, o uno de ellos, el hombre o la mujer, quiso divorciarse, entonces van a su asamblea y comunican esta posibilidad, ¿no? A su asamblea local. Entonces, no vamos a hablar de ello, pero hay toda una serie de mecanismos de ayuda familiar, incluso no solo de los escritos bahá'ís, sino también ayudas profesionales de psicólogos o de gente de otra profesión que van a tratar de impedir que la pareja se separe. O no tanto impedir que se separe, pero de resolver sus problemas para que puedan continuar viviendo en armonía. Pero digamos que no, todo lo que hicieron no resulta y la pareja sigue teniendo dificultades. No surge el afecto entre ellos a pesar de todos los esfuerzos de psicólogo, asamblea local, papá, mamá, todos los familiares, todos a los que ellos recurran en busca de ayuda, no funciona. Entonces, el último recurso es, bueno, vamos a ver si procede el divorcio, pero tampoco es automático, sino que se otorga 1 año de paciencia. Durante ese año, la pareja vive separada, no se tocan, no tienen relaciones, no viven bajo el mismo techo, no duermen juntos, pero siempre, principalmente, el hombre tiene
la obligación, digamos, de velar por la economía de la señora y de los hijos. Están un año separados físicamente para ver si ellos siguen persistiendo, insistiendo en que sí deben separarse, o vuelve a surgir el afecto y el deseo de juntarse de nuevo. Entonces, de acuerdo a las leyes de Baha'u'lláh, dice lo siguiente. Si surge aversión o resentimiento por parte del marido o de la mujer, se permite el divorcio, solo después de transcurrido un año completo. Entonces, se separan un año, pero todavía no están divorciados. Durante este año, en cualquier momento, simplemente vuelven a vivir juntos y no pasó nada y no hay divorcio. Pero si terminan el año y deciden no juntarse de nuevo, entonces sí procede el divorcio. Entonces, lo que quiere decir todas estas citas que hemos estudiado esta noche, entre otras cosas, es que así como cuando un niño nuevo viene a este mundo y ese niño está sujeto a aborto, a sarampión, a viruela, a un montón de enfermedades y dolores, accidentes, y ese niño puede morir antes de nacer o después de nacer, poco tiempo después, puede no seguir respirando, ¿no? De la misma manera, una familia, cuando llega a formarse, en cualquier momento puede morir como familia y separarse, o puede convertirse en una familia robusta, sana y fortalecida, y servir como una escuela para enseñar a sus miembros, o sea, la pareja y sus hijos, el amor a Dios, el servicio a la humanidad, y ser como un faro de luz para todos los que te rodean. Es un desafío, es un reto. No es automático. Tampoco es porque tú eres Bahá'í o tu pareja es Bahá'í, garantiza de que esto va a ser un éxito. No es gratis el éxito. Lleva sacrificio. Muchos retos. Sacrificio, perdón, ceder derechos, consultas, etcétera, ¿no? Si alguien tiene alguna opinión, por favor, adelante. Yo quería referirme al texto que leyó Guillermo, en la que dice, ¿no?, que Baha'u'lláh dice que aquel que críe a un hijo propio o de otro, es como si educara a uno de los míos. Ese pedazo, ese texto realmente, mira, qué importantísimo es. Si uno lo tuviera en la mente siempre, ¿no? Cuando uno tiene a sus hijos allí portándose mal y todo esto, ¿no? Y uno tiene, oye, pero es el hijo de Baha'u'lláh, no es mío, es el hijo de la bendita belleza. Tengo que esforzarme por ayudarlo a que se perfeccione, a que mejore su carácter, a que esto y otro más, ¿no? Ya no se trata de que es mi hijo y así es, y bueno, pues ya que no me molesta, esas cosas no, porque eso no ayuda, ¿no? Pero pensar que uno tiene... Yo a veces he hecho esos ejercicios con personas mayores, algo que he tenido yo
bueno, en el carro, una cosa así que me molesta. Yo a veces estoy ese ejercicio, ¿no? Ese hombre es hijo de Bajaulá, ese hombre ahí que está fastidiando, que es maleducado. Y eso me ha ayudado allá a no estar fastidiado con él, a pasarle por alto algunas cosas, ¿no? Entonces ayuda la idea de que cuidado, esa chica que pasa por ahí, esa joven, es una hija de Bajaulá. Trátala con cuidado, trátala con cortesía, no digo, tenle paciencia si es el caso de tenerle paciencia, y yo creo que eso ayudaría bastante, oye, a las personas cuando tenemos en mente algún pasaje de la bendita belleza y estemos pasando por una situación así fastidiosa, difícil, ¿no? Fea, ¿no? Ayuda bastante, ¿no? Ya, gracias. Sí, yo tengo una anécdota. Nosotros tenemos unos amigos y que la señora, o sea, la mamá de los niños, en una ocasión tuvo que salir del país. Durante exactamente 6 meses tuvo que ir a vivir en otro país. Entonces, su hijo nos quería mucho a nosotros, era alumno de bachillerato. Y le preguntó a su hijo, ¿dónde quieres que te deje? Porque era durante el año de colegio, no era en vacaciones. ¿Dónde quieres que te dejemos mientras yo me ausento 6 meses? Entonces él inmediatamente dijo, ¿dónde? Ivonne y Kurosh. Entonces nos preguntaron si se podía y él llegó a vivir con nosotros en nuestra casa como un hijo nuestro durante 6 meses. En esos 6 meses, pues incluso antes, porque él llegaba a reuniones en nuestra casa, estudió un libro Ruji en nuestra casa. Entonces, en nuestra casa, poco a poco comenzó a conectarse con el servicio. Entonces, cuando llegó a nuestra casa, yo comencé a llamarle, él se llama Daniel. Entonces yo lo comencé a llamarle de broma Mirza Daniel. Y un día, y él decía, Dios mío, ¿por qué me dice Mirza Daniel? Entonces un día que yo estaba solo con él, le dije, Dani, ¿sabes por qué yo te llamo Mirza Daniel? No, me dijo, no sé. Es que Bahá'u'lláh ha dicho que si uno educa a su hijo o al hijo de otro, es como que está educando un hijo de Bahá'u'lláh. Y no creas que nosotros te estamos haciendo un favor de cuidarte mientras tu mamá no está. Es Bahá'u'lláh que nos ha hecho el favor de permitirnos que cuidemos a su hijo estos meses que tu mamá no está. Ustedes nos están haciendo un favor a nosotros. Y es así. Entonces, en esos meses que estuvo con nosotros y también en otros, desde un poco antes que llegaba a reuniones y a libros en nuestra casa, reconectó con la fe. No es que estuviera desconectado, pero fortaleció su concepto de servicio sobre todo. Después se fue a vivir a los Estados Unidos, fue a hacer su año de servicio
Después comenzó a estudiar. Después conoció a una muchacha medio persa, medio americana, con la misma filosofía. Se casaron y se fueron de pioneros. Adivinen a dónde. Armenia. Armenia, no sé si se imaginan el mapa de Irán. Parece un gato, ¿no? Arriba está el mar Caspio. Cerca de esa zona, o cerca de Bakú, o cerca de donde martirizaron al Bab, ahí arriba de Irán está Armenia. Están de pioneros ahí en Armenia, con su esposa. Y yo pienso que parte de la motivación que tuvo él de ir ahí a servir fueron ciertos conceptos que aprendieron estando con nosotros. Siempre mérito de ellos. Pero para mí es un honor, es una gran alegría haber podido inculcar, ya sea en mi hija o en el hijo de otros, ¿no? Ese amor por Bahá'u'lláh, que él ya lo traía, pero nosotros tratamos de pulirlo más. Es sublime. Es sublime. Una pregunta, Kurosh. ¿Los armenios son cristianos o son musulmanes? Los armenios son cristianos y son de las primeras iglesias cristianas que se formaron. Qué bueno, qué interesante. Sí, son cristianos. No, de hecho, tú al tenerlo en casa y que él participe de una familia Bahá'í, tiene que haber tenido un profundo efecto en su corazón, en su mente. Por supuesto que sí. De modo que tú has lanzado al ruedo del servicio a un jovencito que ahora ya es hombre y seguramente tiene familia y todo, ¿no? Y eso ya se desencadena en una familia grande, con descendientes que son bajáis y todo eso maravillosa. Qué bonita historia, Kurosh, excelente. Felicitaciones, excelente. Sí, a mí sí. Sí, algo que me saca lágrimas cada vez que me acuerdo es este hecho de que lo poco que eres tú, porque no somos perfectos. Tampoco los primeros mártires eran perfectos. No somos perfectos. Pero siendo imperfectos, tenemos la posibilidad de hacer algo grandioso para nosotros mismos y para el hijo de otro. O sea, hijo de Bahá'u'lláh. Entonces, había un proverbio africano que decía, nos desviamos un poco del tema, pero decía algo así más o menos, el proverbio africano. Para criar un hijo, un niño, se necesita toda una tribu. Imagínense ustedes, en la comunidad Bahá'í de donde yo vivo, o sea, aquí cerca de aquí. Un hijo de cualquiera de nosotros
un hijo de cualquiera de nosotros es hijo de todos. Por ejemplo, yo aquí veo a mis hijos como mis hijos y a los demás, los hijos de los otros bahá'ís, mínimo, son mis sobrinos. Y los amo y hago lo que sea, los trato bien, con amor, trato de portarme bien delante de ellos, resolver sus dudas o si necesitan ayuda, ayudarles en la educación, en cualquier otra cosa. Porque considero que tu hijo es responsabilidad de toda la tribu, o sea, la comunidad, educarlo. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Bueno, si no hay comentarios, les agradezco por su conexión y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Feliz noche. Muchas gracias, Kurosh. Muchas gracias, hermoso tema. Gracias, mi sobrinita linda. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches con todos. Buenas noches, Kevin. Dios me los bendiga.